A continuación, Primera Página, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. Siete en punto de la mañana, seguimos conversando con Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, por sus siglas en inglés, también al mismo tiempo internacionalista, como saben, y conocedor de la materia. Estábamos hablando sobre la actuación de los países. ¿Cree que ha sido comedida, que ha sido correcta? ¿Y cuáles son las consecuencias más directas para algunos de la región, como Colombia, los que hacen frontera con Venezuela, Colombia, Brasil, también Ecuador, que se acerca al nuestro, entre otros, de Latinoamérica? Sí, te señalaría que la posición de apertura desde el punto de vista de apoyo a los venezolanos que salen al exterior, ese masivo éxodo, esa masiva emigración, ha tenido unos efectos de apoyo muy grandes, de permitir su documentación, el buscar los recursos internacionales, porque ya los nacionales frente a los miles de venezolanos que diariamente cruzan la frontera, ha sido realmente, y es una ocasión para agradecer por la solidaridad de los gobiernos, de los pueblos, de los parlamentos de la región. Pero es evidente que el problema es masivo, es tan grave, porque esta última ola de migración, la primera migración, bueno, fueron inversionistas, después fueron profesionales, médicos muy bien recibidos en Chile, ingenieros petroleros muy bien recibidos en el mundo. Una tercera ola fue, bueno, de electricistas, plomeros, enfermeras, que ya competían un poco con el mercado. Y la cuarta ola de migración son gente pobre, que no tiene comida, que no tiene medicina, como tú señalabas antes, como veíamos en los reportajes. Gente que desesperadamente va sin recursos y que ha generado problemas serios en las poblaciones respectivas. Y eso, luz y sombra, ¿no?, de las reacciones, porque frente a la presencia de cientos de venezolanos que están en las plazas centrales, frente a la acción en donde lamentablemente hay que reconocer, a pesar del gran aporte que han tenido muchos de nuestros compatriotas en el exterior, ha habido con la nueva ola de migración también problemas de tipo grave en cuanto a lo que han generado. Ahora, disculpe que le interrumpí. Sí, entonces, pero lo que yo diría es lo siguiente: esta es una situación que se resuelve en Venezuela. Es decir, ¿cómo resolver el drama? No vamos a crear una comunidad venezolana en Chile, una comunidad venezolana en Ecuador, una comunidad venezolana en Panamá, y esa es la solución. No, la solución es que estos venezolanos regresen y tengan el país más rico de América Latina, que era Venezuela, convertido en el país más pobre de América Latina. No tenemos nosotros por qué ser la carga de nuestros vecinos, sino que lo que tiene que hacer, como dijo la embajadora en Naciones Unidas, que el presidente Maduro renuncie. ¿Y cree que eso va a suceder? Mira, yo creo que va a haber una implosión, y una de las preguntas que tú me hacías, ¿cuál es el efecto interno? Cada vez hay un mayor número de seguidores del chavismo que ven que la destrucción nacional, el gobierno de destrucción nacional, no puede continuar, no solamente desde el punto de vista real de lo que ha sido el colapso, sino también del incumplimiento de la Constitución, del incumplimiento de los acuerdos internacionales, de la manipulación electoral, de llevar adelante una represión masiva en el campo de los derechos humanos, de situaciones insólitas, de poner preso a gerentes de una petrolera americana o de un banco venezolano, y con una militarización creciente, en donde evidentemente también dentro de las fuerzas militares hay reacciones internas, porque es la destrucción del país. Leí en una de sus columnas sobre la actuación de Samuel Moncada como embajador de Venezuela ante ya la OEA hace tan solo unos días. ¿Públicamente cree que está manejándose de la manera correcta o no ante ciertos temas? Ya sabemos que otro, porque ha dado su opinión, no, pero según su parecer, pero en este caso sobre la ayuda humanitaria y lo que intenta a veces establecer con las naciones que están participando también en la OEA. ¿Qué opinión le merece al respecto? Sí, bueno, mira, Samuel Moncada, que tiene múltiples sombreros, es vicecanciller, embajador en la OEA, embajador de Naciones Unidas, es el vocero del gobierno, comete errores garrafales. Uno de ellos es en la última reunión de la OEA, se estaba tratando el tema de la ayuda humanitaria
en los países vecinos. Invitaron a Cáritas, invitaron a la Organización Internacional de Migraciones, invitaron a una serie de expertos para ver cómo se soluciona el problema de los venezolanos en Cúcuta, en Boavista, en Panamá, en otras partes de América Latina, porque los gobiernos ya no tienen recursos para responder a esa masiva inmigración. Y el señor Moncada entonces se niega a que se discuta porque es injerencia en asuntos internos. ¿Cómo va a ser injerencia en asuntos internos que los colombianos resuelvan el problema de Colombia o los brasileños resuelvan el problema de Brasil? Es absurdo. Pero además es la confrontación, el insultar a todo el continente, mientras aquí se recibe al presidente de la Autoridad Nacional Palestina y tratan de llevarse grandes relaciones con Siria y con el Irán, aquí insulta todo el hemisferio. Inclusive dentro del ideario de Simón Bolívar, para nosotros la patria es América, pero el señor Moncada va e insulta a todos. Aquí todos los gobiernos son parte del imperio. Ahora entonces, le pregunto por el caso de Almagro, quien también es representante, obviamente el secretario general de la OEA. Algunos califican de exageradas ciertos tweets, por ejemplo, que coloca. ¿Cree que se excede un poco al momento de decir las cosas que suceden en el país o no, dado su cargo? Mira, ha sido uno de los grandes luchadores en pro de una alternativa democrática en Venezuela, muy valiente, sin lugar a dudas, una posición en donde se expone a lo que tú señalabas, no solamente a críticas de Twitter, sino inclusive a algunos gobiernos aliados que son cada vez menos, Bolivia, Nicaragua, y lo hacen de manera cada vez menos agresiva. Porque él está convencido, como lo acaba de decir en la última reunión donde estuvo el presidente Pérez, que si se hubiera actuado en el caso de Venezuela hace 3 años, no hubiera sido el pueblo venezolano sometido a tantas angustias y a tantas penurias. Entonces, él ha asumido una posición en base a la Carta Democrática Interamericana, en base a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en base a la Carta de la OEA, y ha sido muy contundente, sin lugar a dudas, valientemente contundente, felizmente para los demócratas de Venezuela, pero que toma sus riesgos que mañana puedan los Twitter o algunos gobiernos incondicionales del régimen, que son, insisto, cada vez menos, el atacarlo. Creo que ha tenido una posición muy firme y el sector democrático de Venezuela aplaude esas posiciones del secretario general. Ahora le pregunto, usted habla de gobiernos aliados que cada vez son pocos y también se pudiera agregar a otros que tratan de participar para ayudar en la crisis venezolana. Sin embargo, me gustaría saber qué opina sobre lo que ha dicho Danilo Medina. Se desmarcó de un posible diálogo con la oposición después del 20 de mayo, como señaló el presidente Nicolás Maduro en República Dominicana, y ya su par de ese país, de esa isla, ha dicho que no ve viable esto, porque como sabemos se ha dado un proceso de diálogo bastante largo, que incluso tuvo protagonismo en parte durante varias reuniones en las islas. ¿Cómo ve esa actitud ya o esa postura del presidente Danilo Medina? Bueno, es la posición del monólogo. Primero ellos vieron el fracaso de un falso diálogo, que se llegaron a una serie de conclusiones que muchos de nosotros ya veíamos que ese diálogo iba a fracasar nuevamente, porque para hacer un diálogo es como, para casarte necesitas 2. Para bailar el tango necesitas 2 y para dialogar necesitas 2, pero cuando es una posición de monólogo, que es la que han tenido, pues es burlarse de la comunidad internacional. Pero la segunda cuestión que dicen, ¿cómo es posible que el presidente Maduro haya señalado ante las cámaras de televisión que él habló con el presidente de la República Dominicana y que acordaron? Primero, que es una provocación, porque si hay elecciones y tú vas a decir que inmediatamente vas a retornar un diálogo fracasado que nadie cree, y que el presidente de la República Dominicana aceptó, bueno, lo desmintió el presidente de la República Dominicana. ¿Podríamos hablar de pérdida de credibilidad ya? Absolutamente, porque el tema es que tú no puedes anunciar lo que te da la gana. Dice, no, yo hablé con tal presidente y me dijo tal, y el otro presidente dice, mire, usted nunca habló conmigo. Entonces, es pérdida de credibilidad, es el convencimiento de las personas a nivel internacional de que es un falso diálogo y de que la solución tiene que darse a través de una situación distinta en Venezuela, en donde ya el régimen entienda que ya su tiempo pasó. Y que tiene que dejar que haya una gran alternativa democrática distinta a la que ha hundido al país en el caos actual. Tenemos preguntas de los televidentes a través de nuestra cuenta Twitter. Le pido contestar posiblemente lo más puntual para leer la mayor cantidad posible. Dice aquí Quique Arteaga: señor Alcalá, ¿cuál es la diferencia entre el caso venezolano y Cuba? Este último lleva 60 años en el poder. Y segundo, Mike Pence dice que en los gobiernos forajidos no existen fronteras. ¿Puede darse una intervención como en Panamá? Yo personalmente creo que es muy difícil en el siglo XXI una intervención.
La diferencia de Cuba es que en Cuba, a pesar de que los efectos son exactamente iguales, bueno, las autoridades reconocen los problemas. Aquí hay un desconocimiento total. Pero no hay duda alguna de que la situación de Venezuela parte es de esa visión. Lo que no pudieron exportar a través de las armas, quisieron exportarlo a través del socialismo del siglo XXI. Inicialmente Cuba, Venezuela, pero sobre todo Cuba, tuvieron éxito con Kirchner, con Lula, con Ortega, con Evo Morales, con Correa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el desastre del socialismo del siglo XXI, igual que el desastre del socialismo del siglo XX en Europa del Este, hizo que colapsaran esos países y pronto colapsarán los pocos que quedan. También pregunta aquí William Muscus, ¿no cree usted que esa política aislacionista de USA de expulsar a Venezuela de la OEA y hacer bloqueo termine en consolidarnos más bien como otra Cuba? Mira, yo no creo. Cuba obedece al fenómeno de las superpotencias, de la Guerra Fría, con una visión ideológica. Si bien Putin hoy establece mecanismos de dominación sumamente criticados, pero en aquel momento era una visión ideológica de la superpotencia. Y eso mantuvo a Cuba con una serie de errores que hubo en el pasado, pero además de eso, la situación venezolana, basta con ver el deterioro y las reacciones cada vez mayores que hacen que Venezuela, aquellos que piensan que va a perdurar como perduró Cuba, yo creo que es absolutamente imposible. Y cada vez se ve más, como decía Felipe González, el expresidente González, que aquí ya estamos en un proceso de implosión. Ese abandono de muchos chavistas, militares, civiles, dirigentes importantes del chavismo en contra del madurismo, demuestra que hay una ruptura seria. Importante. Están llegando muchas preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta Twitter. Me gustaría que de sus redes sociales para que la gente pueda, por cuestión de tiempo, no podemos seguir leyendo. Nos gustaría leer todas las inquietudes y preguntas que tienen al respecto, pero las agradecemos además porque están en sintonía. Sin embargo, creo que dando sus redes sociales pudiera contestar algunos de